sino que el Señor tiene un propósito con nosotros, tiene un propósito con todas las cosas, hermanos. El asunto es, por eso es que como siempre hacemos énfasis, en qué debe de ocuparse el creyente. Y cuando estuvimos estudiando Efesios, estuvimos viendo que uno debe ser para la alabanza de la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Suena tan fino, tan esotérico, pero en realidad lo que está diciendo es que, como si el Señor le dijera, mira, mijo, hija, mira, ¿tú quieres entenderlo en arroz y habichuela? Todo lo que tú hagas tiene que ser para que yo brille, dice el Señor. Eso es lo que quiere decir, que seamos para la alabanza de tu gloria, sempiterna, si le quieres poner todas esas palabras finas. Sí, eso es lo que quiere decir. O sea que uno dice, oye, entonces, ¿cómo yo puedo asegurarme que todo lo que yo haga es para que el Señor que murió por mí y me salvó brille? Para que el mundo conozca a Cristo como Él es. Amén. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, la palabra nos dice claramente que si alguno quiere permanecer en Él, tenemos que caminar como Él caminó, andar como Él anduvo. Amén. Y de esa forma, para eso es que se nos dejó escrita la palabra, para que nosotros conozcamos a Jesús. Amén. O sea, cuando uno se convierte, pues uno creyó en el Señor Jesús para salvación, pero uno no ha llegado al conocimiento del Señor Jesús que la palabra nos pide. Amén. Eso toma un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Yo sé claramente que no es un mes. Yo sé claramente que no es un año. Yo sé claramente que no son 10 años tampoco, hermano. Es mucho más. ¿Por qué? Porque es que la carne de nosotros es tan cejera y tan montuna que la carne, la obra de la carne no habla la gloria de Dios. Entonces el Espíritu tiene que domarnos. Amén. Si usted difiere de mí y usted piensa que en 5 años está, pues tremendo, gloria a Dios, no hay ningún problema con eso. Yo sé que en mi caso, el Señor está trabajando todavía. 46 años después, todavía le queda trabajo. Por eso es que yo digo como Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que yo sigo extendiéndome hacia adelante, a la meta que el Señor me trazó. Amén. A ser, ¿verdad? Como dice, a la imagen de su santo Hijo. Bendito sea el Señor. Y eso, hermano, siempre debe estar en su mente y en su corazón. No solamente por lo que vamos a estar viendo aquí en el libro de los Hechos capítulo 8, sino en la vida entera, hermano. Hay personas que confunden su carácter con lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Vamos a ver un contraste bien grande entre lo que muchas personas hoy en día dicen que es ser cristiano versus lo que Felipe nos enseñó es ser cristiano y ser evangelista y predicador. Es bien diferente a lo que hoy usted ve en la calle, inclusive de personas que usted conocer. Por eso fue que la semana pasada terminamos la exhortación justo cuando el ángel del Señor se iba a llevar a Felipe para hacer una obra muy importante con un extranjero. Maestro Andrés, Dios te bendiga, ahí estamos, en nombre de Jesús. Y entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad?, predicar en esta mañana. Yo entiendo que estamos todos ready, ¿verdad? Estamos en vivo hace un tiempito ya. ¿No? ¿Estamos? Sí, ya. Pues está, ya usted ve. Es que es en vivo, hermano, cualquier cosa puede pasar. Así que en Hechos capítulo 8 vamos a leer la palabra de Dios, amén. Y vamos a estar viendo la segunda parte de la reseña de la obra de Felipe. Digo yo, una segunda parte, yo le dije que me la iba a quitar, así que voy a cumplir con lo prometido. Una parte, porque más adelante, en el libro de los Hechos, bastantes años después, como 20 años después de lo que vamos a ver hoy, sale Felipe otra vez. Y sale Felipe con 4 hijas profetizas, en una ciudad que se llamaba Cesarea Marítima, que daba al mar Mediterráneo.
Y es un gran recuento de la vida de Felipe que vamos a hacer cuando lleguemos allá, más adelante en el libro de los Hechos. Amén. Antes de ello, vamos a leer la palabra. Los versos 26 al 40, amén, están aquí, pero vamos a leer la primera porción solamente, pero nos vamos a referir a toda esa porción. Los versos 26 al 31, ¿verdad? Vamos a leerlos todos juntos, como hacemos de costumbre, y luego de ellos, si se puede poner de pie un momentito, amén, en nombre de Jesús, y luego de ello, pues nos podemos sentar, hermanos, en el nombre del Señor. Tremendo el Señor que nos permite estar aquí, hermanos. Amén. Bueno, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a entender lo que nos enseñas a través de ella. Bendice a todos, Señor, los que escuchan este mensaje. Ayúdanos, Padre, a estar en humillación, mi Señor, a someternos a tu Espíritu Santo y a exponer tu palabra claramente, sin quitarle ni añadirle, para que sea de bendición como tú la escribiste, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermanito? Mire lo que pasaba aquí, hermano. Usted recuerda, el domingo pasado estuvimos viendo una porción que también envolvía a Felipe. Amén. Lo que vimos en el verso 4 en adelante, donde Felipe fue llevado por el Señor a predicar el evangelio a Samaria. Y recuerda que Samaria era un lugar despreciado por los judíos. Felipe era judío. ¿Okay? Pero eso es para que usted vea cómo el Señor transforma los corazones. Para todo judío inconverso, los samaritanos eran gente despreciable, eran gente que no merecía ni siquiera pensar en ellos, ni siquiera hablar de ellos, ni siquiera tener nada que ver con ellos. Para que usted vea cómo el pueblo de Dios en su corazón, a pesar de que estaban llamados a ser los portadores de la verdad de Dios, especialmente la verdad que Dios, amén, quería que en Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra, pues ¿cómo podrían ser benditas todas las naciones si a través de ellos, que fueron los portavoces del Señor, a través de ellos no se veían las virtudes del mismo Dios que los había sacado con toda su misericordia de Egipto y lo había puesto en una tierra nueva? Si ellos no mostraban su misericordia, amén, y su atención, amén, y amor por otros, porque hay personas que piensan que el Señor vino predicando un nuevo mandamiento, amén, que era el amor. Pero Dios ha sido amor y será siendo amor todo el tiempo, hermano. Hay personas erróneamente que dicen que en el Antiguo Testamento era un Dios de palo y palo, y en el Nuevo Testamento no, hermano. Yo no sé qué Biblia lee la gente. Es que hay gente que habla tanta tontería. Yo no sé qué quieren llenar un vacío. Mire, es el mismo Dios. Amén. Lo que sucede es, hermano, que el enfoque del Señor era en habilitar un pueblo para que ese pueblo fuera su especial tesoro y ese pueblo fuera su portavoz a las naciones, a la humanidad. Pues usted sabe que grandemente eso no ocurrió, hermano. Ahora, sí faltaba todavía la promesa de que el Señor Jesucristo viniera, amén, a dar su vida en la cruz para que su perdón fuera aplicable a todos aquellos que habían confiado en Dios, amén, para perdón de pecados y salvación. Eso es así. Ahora, el énfasis que se nos hace en el Nuevo Testamento
de tener compasión por los demás. Amén. Es así. ¿Por qué? Porque ahora Dios dispuso de un pueblo nuevo en el Nuevo Testamento. Hemos estado viendo eso en los primeros capítulos de los Hechos. Todavía el Señor estaba tratando de que funcionara la fe de su pueblo Israel. El susodicho reino que Él había querido venir a implantar. El reino de los cielos se ha acercado, recuerda. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Le dio otra oportunidad más, amén, en la obra y predicación de Esteban. Pues al rechazar a Esteban, después de haber rechazado a Juan el Bautista, de haber rechazado a Cristo, de haber matado hasta a los profetas, como le dijo Esteban en su predicación, pues ya quedó en nada. No quiere decir que un judío hoy no se pueda salvar, pero Dios no está tratando con la nación de Israel en el colectivo, como lo hacía a 7. Amén. Así que, ¿qué hizo el Señor? Empezó a predicar su evangelio a aquellos otros a quienes aún no se le había predicado, porque la prioridad se le estaba dando a los judíos. Pues en el capítulo 8 vemos que el Señor abre la compuerta y dice, allá va el evangelio a Samaria, a los que nadie pensaba en ellos, porque era una gente despreciable, porque tenían una religión mezclada, tenían judaísmo mezclado con paganismo y 20 cosas. Y los judíos se creían mejores que ellos. Y ese es un problema, hermano. El uno creerse mejor que las personas abre la puerta para uno ser inefectivo en comunicar las verdades de Dios. Amén. No podemos ser, ¿verdad?, creernos mejor que nadie. Por eso el Señor decía, nadie tenga más alto concepto de sí. Amén. Si también el Señor decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. El hermano Pablo se ponía como ejemplo de las virtudes imperfectas que él tenía, pero que él entendía que era mucho mejor imitar a Pablo que imitar a cualquiera de los otros que andaban en soberbia. Amén. Le digo esto, hermano, y lo sigo diciendo, el que usted vea que anda en la soberbia de su mente no ha conocido a Cristo todavía. Es imposible, eso yo lo he estado viendo a través de los años, es imposible. ¿Por qué? Porque lo primero que estriba para usted conocer al Señor es humillarse como si usted fuera lo que es, una plasta hedionda completa. Cualquier cosa que usted piense que usted es mejor que eso, está empezando mal y va a terminar mal. Estamos aquí predicando la palabra del Señor porque Él es bueno. ¿Cómo pensaría usted que usted iba a estar predicando la palabra, este que está aquí menos, predicando la palabra del Señor? Hablando la palabra santa de Dios, uno que era cualquier cosa, un infeliz, en todo el sentido de la palabra, y que el Señor nos ponga para poder predicar la palabra y escuchar la palabra, estar aquí, eso es misericordia de Dios completa. ¿Cómo uno va a pretender tener cualquier cosa, hermano? Felipe era de la misma forma, hermano. Felipe, ¿verdad?, tenía vamos a decir así, su función en la iglesia en Jerusalén, pero entonces el Señor se lo llevó a Samaria. Y él, estoy seguro en su corazón, diría, el Señor tiene algo grande aquí, porque me está llevando a Samaria. Amén. ¿Y para qué será que el Señor me quiere en Samaria? Pues para predicar la palabra, mírelo aquí. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Sencillo. Y la gente unánime, allí no había gente contendiendo. Ya viene, ya sabe Dios con lo que viene, son judíos, ya sabe Dios con lo que viene. No, la gente unánime, cuando el Espíritu toca y uno se deja tocar, todo el mundo está en el mismo Espíritu. Esa es la diferencia, hermano. Y eso es lo que estaba pasando en Samaria. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe predicaba la palabra y el Señor en ese tiempo, como lo hacía por muchos años, para apoyar lo que Felipe predicaba, pues hacía grandes señales y milagros, y habían sanidades y muchas cosas, hermano. Amén. Recuerde que con qué Biblia predicaba Felipe. Usaba el camino romano para llevar a la gente a Cristo. ¿Qué usaba Felipe? Felipe usaba el Antiguo Testamento,
La palabra de Dios era lo que estaba escrito, hermano, ¿verdad? Y eso también nos ayuda a entender que hay muchas personas que dicen que la iglesia neotestamentaria como nosotros solamente debe predicar del Nuevo Testamento, y eso es un error brutal también, porque la palabra dice toda la escritura es útil para enseñar, y en el momento aún que Pablo dijo toda la escritura, no estaba escrita toda la escritura, así que después de esa escritura vinieron otras cartas más. Toda la escritura es toda la Biblia, hermano, así que yo no puedo venir aquí y decir no, yo no puedo predicarle a ustedes de Génesis porque ni de Levítico. ¡Oh! Dios me libre de predicar de Levítico, pues si ahí lo que habla son de leyes mosaicas. Pues mire, hermano, era el mismo Dios. Entonces, ¿qué Biblia usaba Felipe para predicar? Pues usted va a ver más adelante, ¿verdad? Como vayamos a reseñar, él le predicó a Cristo, a este Señor, a través del profeta Isaías. ¿Amén? ¿Ah? ¿Cómo predicaba Cristo Jesús? Refiriéndose a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos sí, cuando usted como va a ver que Felipe cita, se lee un poco diferente, porque lo que ellos conocían, muchas personas conocían ese día, era la traducción al griego del Antiguo Testamento, lo que se llamaba la versión de los 70, la Septuaginta se llamaba. Y es una versión en griego, porque lo que pasaba era que muchas personas, según pasaba el tiempo, se le olvidaba hablar hebreo o arameo y no entendían. Entonces era como pasa con el inglés, que más y más gente habla inglés y se le olvida hablar español. Pues entonces pues hacen falta Biblias bilingües. Pues había la Septuaginta para esto. Y por eso cuando se traduce y también se cita de esa traducción y se cita, vamos a decir así, de memoria, pues queda verbatim, ¿verdad? Y a veces las palabras no son exactas, pero la intención está ahí. Usted lo va a ver cuando vayamos en la próxima porción, donde Felipe, ¿verdad? En el capítulo 53 de los Hechos, de Isaías, perdón, él encuentra que está leyendo el etíope, ¿verdad? El etíope está leyendo en Isaías 53. Pero si usted va a Isaías 53 en su Biblia, no dice exactamente lo que dice que estaba leyendo. Pero el mensaje está ahí, es por eso. Amén. Ahora, antes de llegar allá, Felipe es el estereotipo del obrero que Dios usa, hermano. Felipe estaba tranquilo allá en Jerusalén, pero el Espíritu Santo lo llevó a predicar a Samaria, y allí predicó en Samaria, hermano. A él no le importaba cuánta gente iba a escuchar, no le importaba cuánto trabajo iba a pasar, no le importaba el asunto de si Dios tenía un plan con ellos o no. ¿Quién decide eso? Es Dios que decide eso. Amén. Uno nunca debe reparar a quien le predica el Evangelio. Y digo esto porque en los tiempos apóstatas que vivimos, hay muchas personas y muchos predicadores, que el Señor los reprenda, que si no tienen cierta cantidad de gente a donde van a ir a predicar, pues ellos no van. ¿Sí? Yo le he contado que a mí a veces me han llamado de agrupaciones de estas y me preguntan cuánta gente hay en la iglesia. Y yo le digo, varón, por eso mismo es que vamos a terminar esta llamada aquí. Dios te bendiga. Claquiti, porque ya yo sé de dónde es que vienen, ¿ves? Y si hay cierta cantidad de 300, 400, dice, está bien, pues va a haber buena ofrenda. Pues que se coman la ofrenda y se vayan con pancuco para otro sitio. Porque ese es el problema hoy, que está el asalariado botado, hermano. Está el engañador botado. Por eso es que tenemos que apegarnos a la palabra. La vida de Felipe es un ejemplo, porque Felipe fue una persona que vivió sencillamente y creyéndole a la palabra del Señor. Pues ahora, ¿qué sucedió? Cuando predicó el Evangelio en Samaria, ¿usted recuerda? Pues todo empezó bien. Y enseguida viene el diablo, Ráquiti, a tratar de meterse para dañar la cosa. Y se metió a través de un hombre que se llamaba Simón. ¿Usted recuerda, verdad? Y Simón, como vio que el Espíritu Santo bendecía a las personas, amén, y los señales que se hacían a través del poder de Dios, él pensó que eso se podía comprar con chavo. Y volvemos a otro gran pecado que existe entre el pueblo hoy, que hay personas que por dinero piensan que el don de Dios se puede comprar, o se puede tener,
Otra forma de ese pecado, que después más adelante se le llamaría simonía. Cuando usted oye la simonía, tiene que ver con el comportamiento diabólico de ese señor Simón, que nunca dejó de ser mago adivino, pero trató de comprar el poder que él veía en Pedro y en los apóstoles, amén, por dinero. Por eso fue que Pedro le reprendió. Y estábamos ilustrando, antes de terminar la semana pasada, que tenemos siempre como iglesia que estar pendientes de estas cosas, hermano, porque Satanás se quiere inmiscuir. Él no puede destruir la iglesia. Dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, pero lo que sea menos que eso, él lo va a intentar hacer. Y va a querer pretender meterse, ¿verdad? Crear discordia entre los hermanos. Amén. Instigar pensamientos soberbios o pensamientos de apatía, pensamientos de vagancia. Fíjate que no son demonios de vagancia ni demonios de esa cosa. Hay personas que dicen que es un demonio o cualquier cosa, ¿no? El Satanás viene sigilosamente inculcando las semblanzas de la obra de la carne que ya están en tu corazón, en tu carne. ¿Ves? Entonces él las pone ahí para tentar y para molestar, para ver si tú agarras una de esas. Es lo que hace, como dicen en Puerto Rico, te tira una bolita monga, a ver si tú la bateas. Eso es lo que hace Satanás. Y hay que estar pendiente a sus maquinaciones, como dice la palabra, no ignoramos sus maquinaciones. Pues allá lo intentó hacer a través de este bandido, que si se hubiera montado en la iglesia, lo que formaba era un kiosco de sacar dinero. El Señor reprenda estas obras de Satanás. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes de esos entes asalariados que lo que pretenden es lucrarse. Amén. Y no le importan las ovejas. El mismo Señor Jesucristo lo dice, el asalariado huye cuando ve el peligro porque no le importan las ovejas no son de él. Hablando de la comparación entre el malo y el Señor Jesús. Pues mire, capítulo verso 25 dice, y a ellos, ¿verdad?, los apóstoles, habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Hermano, era una bendición para los apóstoles presentar el evangelio porque ellos vieron cómo el Señor estaba abriendo las buenas noticias de salvación a todos. Y para ellos, un paso primero era los samaritanos, que eran mitad y mitad, judío con otra cosa. Eventualmente, ya vamos a ver en el capítulo que viene, en adelante, el evangelio empieza a llegarle a los que no eran mitad y mitad, a los que eran gentiles completos. Los romanos, por ejemplo, los más odiados de aquel tiempo, le va a llegar el evangelio, porque el evangelio es para todos, hermano. Amén. Así que, en esta porción que vamos a reseñar hoy brevemente, lo que se nos dice es lo siguiente. Mira, después del paréntesis que se nos hizo en la palabra para hablarnos de Simón y advertirnos de Simón y de la simonía y de esa poca vergüenza, la atención vuelve a Felipe. Dice el verso 26 que usted leyó, que entonces un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, ve ahora y levántate y ve hacia el sur. Felipe estaba en el norte, en Samaria, había salido de Jerusalén, subió a Samaria y ahora dice, sigue bajando, pasa más abajo de Jerusalén y vete al camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, hermano. En esa área, el Señor tenía planeado un encuentro con Felipe para otro varón. Amén. Vaya pensando, hermano. El Señor mandó a Felipe para predicarle a uno. A uno. Amén. No fue a un estadio, a uno. No fue a una familia, fue a uno, nada más. Y lo mandó a un lugar desierto. Esto es para que usted vea. Hay una connotación pictórica aquí. Ese lugar de Jerusalén a Gaza, hermano, allí no hay nada. No se lo digo porque yo he podido transitar por ahí por asuntos de trabajo. Y es que no hay nada, hermano, lo que hay son piedras nada más.
Y las piedras como que cambian de colores, pero allí no hay ni una trapo de mata de esas que crecen en la nada. Allí aquello está pelado completo. Y si usted piensa que aquí hace sol, acá hay un sol por una cosa que mete miedo. En ese pasaje, un camino que quizás tenía como 26 millas, quizás 30 millas, amén, no había nada. Y allí en ese lugar era donde se metían, como en el de Jerusalén a Jericó, que aquí era bajando, pero una jarda literalmente. Este era plano, pero se escondía cuanto maleante y cuanto buscabulla había. Una cosa pero terrible. Y tenía unos cuantos oasis cerca del camino. ¿Okay? Usted dirá, ¿y dónde entonces encontraron agua eventualmente? Porque había algunos oasis, literalmente, un charquito que salía de la nada. Amén. En ese camino, el Señor ya había divisado a este varón eunuco. Era extranjero y venía regresando de Jerusalén, amén, e iba por ese camino porque ese camino por donde él transitaba de Jerusalén iba a Gaza. Gaza es la misma Gaza de hoy, donde usted oye todos esos revolú que pasan, que tiran cohetes y cuántas cosas hay. La franja de Gaza, esa es Gaza. Gaza, eso existe hoy. Y usted puede entrar si usted quiere, esa área allí. Entonces, esa área yo fui muchas veces, no a Gaza, pero a Gat y Asdod, lo que llama aquí Azoto, en la Biblia también. Hay una planta de Hewlett Packard allí que hace tinta y trabaja en nuestro mismo grupo. Allí que yo he ido un montón de veces y bordeando a menos de 1 kilómetro de la franja de Gaza, que usted ve las señales y los rótulos advirtiendo, sigue para la izquierda, no doble para la derecha. Pues en aquellos tiempos, Gaza y toda esa área donde iba a ir Felipe cerca, era una región que antes había sido filistea todo el tiempo. Filistea, Palestina, de ahí que viene el asunto. Eso es un conflicto viejísimo, hermano. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. En esa área, hermano, eventualmente, después que uno llegaba a la costa, el camino doblaba hacia el sur. Y ese era el camino principal. Esa era como si fuera la autopista. Pero el camino por donde iban era como lo que llevaba a la autopista. Ya cuando llegaba a Ashdod, bajaba y por ahí iba, pasaba todo el resto del desierto abajo, pasaba a Egipto y más abajo en el Nilo llegaba a Etiopía, de donde era que vivía este señor. Pero a ese señor le quedaba camino semanas todavía. Semanas de sol y de pura piedra le quedaba a este varón. Y él había ido a Jerusalén porque obviamente había ido a Jerusalén a adorar. ¿Adorar a quién? Pues adorar a Dios. Pero este varón era obvio que aún siendo etíope, se había convertido al judaísmo. Amén. Era lo que llaman un prosélito judío. Prosélito, o sea que no es israelita, pero había adoptado la religión judía. Y creía en Jehová, Dios Todopoderoso, en Dios Padre Todopoderoso, amén. Y estoy seguramente había ido a Jerusalén porque lo más seguro había una época de estas de las fiestas, quizá la Pascua o quizá los tabernáculos o algo había sucedido y él había ido a adorar a Jerusalén. Y ya volvía de allá. Cuando este varón iba regresando entonces, es que se iba a encontrar con Felipe. Fíjense que este varón también era una persona importante. Un eunuco, a pesar de que la palabra literalmente eunuco es una persona que ha sido castrada, vamos a decirlo así. Eso se usaba mucho en los tiempos antiguos. Pero llegó un momento dado que las personas que asignaban a ciertos puestos importantes, pues eran castrados, ¿verdad? Por muchas razones, a veces eran más por razones de sumisión, por la imposición de los líderes sobre ellos, muchas cosas, ¿verdad?, sociales complicadas que había en aquellos tiempos. Pero llegó un momento dado que la palabra eunuco se le empezó a aplicar a todos los que eran funcionarios también. Así que no quiere decir que este señor hubiera sido físicamente afectado, ¿verdad?, como sabemos. Pero sí sabemos que era un funcionario. Lo dice aquí, es un eunuco, funcionario de Candace. Lo más seguro, ¿verdad? Sí. Nada malo, si hubiera sido eunuco real o eunuco de nombre, nada cambia la historia. Pero si hubiera sido eunuco real,
pues entonces tiene más connotación la historia, porque en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento dice, no entrará en la congregación de Jehová ningún eunuco. Pero para que usted vea que lo que Dios se refería ahí era simplemente el asunto físico que reflejaba su corazón también. Amén. Por nada físico el Señor ha rechazado a nadie. Al contrario. Amén. Lo que pasa, hermano, que muchas veces la situación física de uno es impedimento ya de por sí, no del Señor, sino uno mismo. Hay personas que piensan que el Señor no los va a querer. El Señor quiere a todo el mundo, hermano. El Señor salvó a los insalvables. El Señor le ama a usted también. Amén. El problema es que a lo mejor el que no te amas eres tú mismo. No te amas a ti mismo, pero no pienses que el Señor está como tú. Amén. El Señor te ama como estás. Si ese hubiera sido el asunto, que era un eunuco real, pues era más todavía impactante la historia de que el Señor mandaba a Felipe a predicarle a este varón. Aun si no lo fuera, era una persona importante en la corte de Etiopía. Y este nombre Candace es un título. Es como decir, todos los reyes de Egipto eran faraón. Y no le decían el nombre propio, era el título. Todos los emperadores eran allá, el Augusto, allá en Roma. Pues las reinas en Etiopía, esta reina en realidad no era la reina, era la reina regente. ¿Sabes? La reina regente es la madre reina, la mamá del rey. El rey en Etiopía en esos tiempos se consideraba tan sagrado que no podía hacer nada secular. O sea, él no podía inmiscuirse en nada del gobierno porque era una persona sagrada y le delegaba esa responsabilidad a su mamá. La mamá del rey llevaba el título de Candace. Y la reina Candace era la Candace de ese tiempo, la que estuviera, era la que realmente gobernaba sobre los etíopes. Amén. Así era el asunto. Era bien parecido a los sabeos, de donde vino la reina de Sabá, ¿verdad? Que anteriormente había ido a ver si era verdad que Salomón era sabio o no. ¿Te recuerdas? Era el mismo asunto. La reina era, ¿ok? La reina madre, porque el rey era tan santo y pulcro que lo tenían básicamente sentado en un trono y no hacía nada, ¿ok? No esté pensando, yo hubiera nacido rey de Etiopía para no hacer nada. Eso no es bíblico, uno sentarse y no hacer nada. Amén. Y me lo como y no hago más nada. ¿Te acuerdas que yo? No. Al contrario, debería ser una persona trabajadora, pero esa era la cultura en ese tiempo. Así que Candace tenía esta persona en la cual ella delegaba el asunto de la tesorería. Dice, estaba a cargo de todos sus tesoros. Esta persona era el secretario del tesoro del reino de Etiopía. O sea, era una persona de renombre. Y había conocido a Jehová Dios. Amén. Pero eso dice algo bien importante. ¿De qué le vale a alguien conocer a Jehová Dios si no conoce a Cristo Jesús? Si usted mira con cuidado, hermano, y sé que hay personas que van a oír lo que voy a decir y hay que inyectarlo, ¿verdad? Cuando usted mira bien en la palabra y usted va mirando con cuidado, usted ve y usted dice, pero si yo me estoy dando cuenta que Cristo es Jehová mismo. De hecho, mire uno de los nombres de Cristo, Dios con nosotros. ¿Entiende? Dios con nosotros, pues Dios que está con nosotros, pero no deja de ser Dios. Entonces, ¿qué Dios pudo estar con nosotros? Pues Jehová Dios. Después son cosas sencillas. Para que hay personas que se envuelven en la teología, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer un armazón tan complicado del asunto. Y quizás dicen, el evangelio es sencillo, el consejo de Jehová es sencillo. Amén. Que hace sabio al humilde y todas estas cosas. Pero por otro lado, hacen una complicación que hacen falta 10 computadoras para entender esa maraña de tontería. Es sencillo. Dios con nosotros, el Señor se hizo hombre. Pero una cosa es conocer a Jehová Dios como el Dios que prometió un Mesías, que prometió un Rey eterno,
y no conocer que el Señor proveyó ya ese Salvador y ese Mesías y ese Rey eterno. Amén. Eso es lo que no conocía el eunuco. Y él venía leyendo. En Jerusalén, obviamente, le pudieron haber predicado a Cristo, pero el Señor no tuvo ese propósito allá. Con quienes él se codeaba, con los judíos, seguro le dijeron, no te juntes con aquella chusma que está allá abajo. Tú ves aquellos que están en el pórtico de Salomón. Esos son israelitas como nosotros, pero son una chusma porque están creyendo en uno que murió y ellos dicen que resucitó. Y seguramente lo apartaron de aquel que le pudo haber predicado a Cristo, porque todos los apóstoles estaban en Jerusalén y la iglesia estaba en Jerusalén. Y la multitud era grande de los que habían creído en Jerusalén. ¿Cómo es posible que este señor no hubiera visto a alguno de ellos? Porque seguramente estaba en otro círculo de personas. Pudo haber regresado igual que vino a su país, pero el Señor tenía un plan mejor con él. Amén. Y eso nos ilustra algo también, hermano, cuando en el corazón Dios le pone a cualquiera hacer lo correcto y creer en el único Dios verdadero, el Señor se encarga de proveerte todas las cosas que tú necesites para que entiendas el Evangelio, hermano. Hasta enviar a Felipe de Samaria para allá, rompiendo montes, y encontrarse a la misma vez que iba pasando este señor por aquí, por el camino. Y lo ilustran como que el Señor era como gordito, ¿verdad? Mírelo. Mire qué cara de buena gente tenía ese Señor. Y Felipe, un canto de pan. Amén. Felipe conocía a Cristo, pero el otro señor era un condominio de vergüenza, dirían como en los tiempos de hoy, pero no conocía a Cristo Jesús. Hay muchas personas hoy que profesan conocer a Jehová, pero la palabra del Señor dice que cómo nosotros podemos entender a Dios si a través de Cristo, a quien Él mandó para dárnoslo a conocer, nosotros hay personas que dicen no creer en Él. No es posible creer en el Dios verdadero sin creer en su Hijo. Eso fue lo que Él explicó en el capítulo 14. Dice, ustedes creen en Dios, crean también en mí, ¿verdad? No se turbe nuestro corazón, o sea, no se confundan ni tengan miedo, al contrario. Es importante, entonces, que todos aquellos que decían que eran judíos y amaban a Jehová Dios de corazón, que conocieran a Cristo Jesús, como le había pasado a los apóstoles, hermano. Así que, pasando por el camino, iba el gordito con toda su gente. E iba perdido, con toda su gente. Pero el Señor tenía un plan con él. Este varón no iba solo, hermano. En las ilustraciones lo ponen como él solo, con un chofer y un caballo y un cajito que tiene un techito. Pero este varón tenía que andar con un séquito, hermano. Yo creo que en ese séquito él tenía que tener hasta microondas y todo aquello. Felipe no era ningún problema. Así si fuera una persona, el Espíritu Santo lo iba a guiar, pero era bien fácil encontrarlo. Y si tú ves aquel zafacón de gente que está caminando allá abajo, ahí es que está ese Señor que tú le vas a predicar. Amén. Y allá lo mandó. Y le dice, pégate a ese carro, le dice en el verso 29. Amén. Decía, venía leyendo al profeta Isaías. Fíjate lo que venía leyendo este varón. Este varón tenía sed de Dios. Hermano, un extranjero que no hablaba griego estaba leyendo una traducción de hebreo al griego del profeta Isaías, hermano, leyendo profecía. Este varón estaba desmayado por la presencia del Señor, ¿va viendo? O sea, no sé si me entiende, ¿verdad? Completamente difícil, dificultoso el que él pudiera estar leyendo el Evangelio, pero para que usted vea que aún con todo eso no le iba a ser suficiente a menos que viniera el Espíritu Santo de Dios guiando a un varón de Dios para que le explicara el Evangelio. Amén. Dice que Felipe de presentado se acercó al carro, como le dijo el Espíritu,
y oyó que leía el profeta Isaías, usted dirá, oye, ¿por qué la gente no lee callado? Como lee usted. Lo que pasa es que usted es un lector sofisticado. Típicamente cuando los niños empiezan a leer, leen ¿cómo? En voz alta. Y cuando hay un pasaje difícil para leer, usted lo lee en voz alta, especialmente si no es su idioma. A pesar de que hoy en día muchos aquí son completamente proficientes en inglés y español y cambian y mezclan los dos idiomas de una forma que mete miedo, porque ya llevan toda la vida. Pero este varón, el griego, era algo nuevo. Para poderlo entender, lo iba leyendo duro. Y Felipe lo escuchó y dijo, este está leyendo en el libro del profeta Isaías. Claro que él no sabía que era el capítulo 53 porque eso no existía en aquellos tiempos. En algún lugar, casi al final de Isaías, iba leyendo este varón. ¿Entiendes lo que lees, mijo? Y para que tú veas cómo el Espíritu Santo de Dios obra, para que tú veas cómo este varón, que él pudo haber dicho, yo soy tesorero de Etiopía, a mí no se me habla como si yo fuera un pelagato. ¿Ah? No, ellos entablaron una conversación, hermano, como si se hubieran conocido toda la vida. Cuando Dios está en el asunto, hermano, las cosas van sucediendo. No sé si cuando usted conoce a los hermanos en Cristo, parece como, y alguien que conoce nuevo un hermano en Cristo, parece que lo hubiera conocido toda la vida, porque el Espíritu Santo crea eso en el creyente, amén. Y empezaron a hablar. Y él le dice, pero ¿cómo que no puedo entender? Porque que no tengo a nadie que me enseñe, dice el verso 31. Casi como dijera, ¿y ahora? ¿Quién podrá enseñarme? Y Felipe diría, yo, para eso el Señor me mandó para acá. Para una persona. Bueno, usted dirá, había más personas, pero para predicarle a una. ¿Qué iría a pasar con todo el resto? ¿Usted no cree que el jefe de ellos le iba a predicar el evangelio también? Amén. Gloria a Dios. Mire. Y entonces rogó a Felipe, completamente extraño, para que usted vea, cuando el Espíritu obra, ya no era un extraño, era alguien que él sabía, Dios había mandado. Fíjese este cuadro, hermano. Usted va por el medio de la nada, que lo que hay son lagartijos de esos que se paran en una pata y en otra para no achichajarse las patas allí en ese desierto. Allí no hay nada, no hay nada allí. Y usted va andando por allí y ese viento que parece un blower de pelo soplando y usted asándose ahí diciendo, ay, ojalá parar el viento porque sin viento estoy mejor del calor tan bestial que hace allí. Y de momento aparece un judío. ¿Entiendes lo que lees, mijo? No, porque es que no hay nadie que me explique. ¿Tú quieres sentarte aquí al lado mío, debajo del cajito con sombrilla y me lo explica? Y Felipe dijo, sí, está bien. Así fue eso. Y él se subió y se sentó en el carro con él. Iban andando no, ellos sentados y otros jalándolo. Y dice que el pasaje que leía era como dice aquí en Isaías 53, 7 y 8. Amén. Y usted lo vio. Donde leía este varón decía, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Usted sabe que dice enmudeció y no abrió su boca en la traducción al español. Dice, en su humillación no se le hizo justicia y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es obvio que cuando Felipe le explicaría el evangelio, no se refirió solamente a estos dos versos, porque aquí habla del sufrimiento del Salvador. Pero más adelante dice, verá linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma. Amén. Y verá linaje y su corazón estará complacido, como quien dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, el fruto del Señor no solamente quedó en sufrir, sino en ver la salvación de aquellos que iban a creer y salvarse. Amén. Así que dice que entonces el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, el profeta cuando habla, ¿y de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Obviamente, usted sabe eso. Mire la bendición que usted tiene, hermano. Si usted hubiera estado allá al lado por ese camino,
buscando flores o algo, que no las hay, encontraría a este gordito andando en esta caravana. Y si, mire hermano, y si él le hubiera preguntado, ¿de quién es que habla en esta porción? Yo te voy a hablar, yo sé de quién habla ahí, porque de quien habla ahí fue el que me salvó a mí. Eso mismo fue que empezó Felipe. Lo que quiero darle a entender con esto, hermano, ¿qué diferencia hay entre Felipe y usted? Yo espero que usted me diga ninguna. ¿Por qué? Porque dice que a todos los que hemos creído en Cristo, Él nos ha dado su espíritu, el mismo espíritu que le dio a Felipe. ¿Usted conoce más escritura que Felipe? ¿Amén? Tiene el Nuevo Testamento ahora. Usted tiene más educación que Felipe. Eso puede ser un problema o puede ser una bendición. Después que si la sabe manejar puede ser una bendición. ¿Amén? Posiblemente para llegar allí el Señor le permita decir, busca estas coordenadas en el GPS del celular. Pero el GPS de Felipe era el del Espíritu Santo, así que usted no necesita eso tampoco, pero si lo tiene, pero el Señor a lo mejor le pide, depende de la tecnología. Pero aquí no hizo falta nada de eso. Lo único que hacía falta era el corazón dispuesto de Felipe. Amén. Él sabía que cuando Dios lo mandaba de Samaria, andando por todas aquellas haldas, hasta llegar allá abajo a encontrarse con este Señor, era que Dios tenía un propósito con el Señor. Y nunca se lo olvide, también Dios tenía un propósito con Felipe. Amén. Hay una bendición que se deriva, como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Así que había una bendición para Felipe también. Amén. Pero fue en exclusividad que Dios mandó a Felipe allí. Dice Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, vea que comenzó ahí, le anunció el evangelio de Jesús. Seguramente le dijo, sí, mira, de quién habla ahí no es del profeta. Habla del que el Señor, del ungido que el Señor envió. Y ese ungido ya vino. Mira el eunuco como haría. Ese ya vino. Y vino y los suyos no le recibieron. Y murió y dio su vida por los pecadores. Y nos hizo a nosotros sus hijos por la fe. Y a nosotros nos salvó por el derramamiento de sangre que hizo en la cruz del Calvario. Y a nosotros nos mandó a predicar estas buenas noticias. Y para eso me hicieron venir aquí directo a domicilio para yo predicarte a Cristo. ¿Te imaginas cómo estaría ese gordito? Estaría loco por tirarse el cajo. Porque más adelante él vio que había agua, hermano. No, ese tendría una fiesta allí, ese varón. Dice, yendo por el camino, después que le iba anunciando el evangelio, las buenas noticias de Jesús. Literalmente lo que dice en griego aquí es, le evangelizó a Jesús. Es lo que dice literalmente. ¿Qué quiere decir le evangelizó? Le dio las buenas noticias de Jesús. Lo buena notició, diríamos aquí en español. Y este varón creyó al Señor Jesús. Y dice más adelante, dice, aquí hay agua. Como quien dice, quizás más adelante no haya agua. Porque recuerde el pasaje ese allí, hermano, aquello era una cosa que mete miedo. Bueno, un poquito más hacia el este está lo que se llamaba, el salmista, el valle de la sombra de la muerte. Que allí no había nada que viviera. Y si usted lo soltaban allí, era como, imagínate, el salmista, de noche. No se oía nada. Era tan oscuro un día de luna nueva que usted no se veía ni las manos. Y usted allí, y usted no sabe ni para dónde iba, ni dónde está el norte, el sur, el este, y no se sabe quién lo va a ayudar, y a lo mejor más para adelante hay un animal feroz o un maleante. En esa desesperación es que se sentía el salmista. Aunque ande, Salmo 23, en valle de la sombra de la muerte, pues David había pasado por allí huyendo de su suegro. Pues cerca de allí estaba este lugar, para que era de día. Pues allí cerca del valle de la sombra de la muerte, este señor conoció a Cristo Jesús, porque Dios mandó a este varón a predicarle. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Pues que no has cogido los cursos que hacen falta, mijo. No le dijo así. Que hay que llenar ciertos formularios y eso hay que poncharlo y llevarlo a Jerusalén. Esas son tonterías de estos días, hermano. Fíjese, ese varón, ¿usted piensa que Felipe fue allí a predicar a este varón y el varón temeroso de Dios no se iba a convertir? Ese varón enseguida se convirtió, hermano. Por eso nos ilustra que cuando alguien tiene sed de Dios y Dios manda a alguien que le predique la palabra, es para que la persona se convierta en el momento, hermano. Amén. Usted podría decir también que otros sembraron, porque quienes les hablaron de Jehová Dios le hablaron verdad, y él conoció al Dios verdadero, pero no tenía la revelación de Dios completa. Le pasaba como a Apolos, que predicaba, ¿verdad?, con ferocidad de que venía un Mesías, pero no se había dado cuenta que el Mesías había venido. Como otros más que habían conocido y solamente conocían el bautismo de Juan, o sea, arrepentirse porque Cristo iba a venir, pero no se habían percatado porque andaban fuera en otro lugar que Cristo había venido. Eso nos ilustra unas cosas importantes, que no es que con la intención basta. Personas que dicen, ay bendito, eres un canto para un alma a Dios. Pero si no conoce a Cristo, con la intención no basta. Si hubiera valido con la intención, pues este varón no hacía falta que nadie le predicara. Pues si ya conocía a Jehová Dios, pero no es la intención, es conocer a Cristo. Dice que en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres, hermano. Hay que conocer a Cristo Jesús. Por eso el Espíritu mandó a Felipe que fuera a predicarle allá abajo. Y Felipe fue, hermano, como un canto de pan a predicarle a este otro señor que era otro canto de pan. Parecía una panadería eso ayer, hermano. Allí es que Dios se mueve, hermano. Por eso que la Biblia dice, mire, ustedes júntese con los humildes. Amén. Porque en los humildes es que el poder de Dios se mueve. Amén. No se asocie con los altivos. Le dije, si crees de todo corazón, bien puedes. Le digo, ¿qué Biblia usted tiene en su mano ahora? Más adelante vamos a empezar a hablar aquí de las traducciones de la Biblia. Hay ciertas traducciones que le quitan el verso 37. El texto que llaman ecléctico, el de Nestle Aland, que es el de las Sociedades Bíblicas Unidas, dicen que ese verso se añadió después, a pesar de que hay evidencia de que no fue así. ¿Por qué? Porque usted pensaría que Satanás atacaría la Biblia. Sí. Claro que va a atacar la Biblia. Se lo va a decir a todo el mundo, oigan, he aquí, ataco la Biblia. De ahora no, él se queda callado y trata de confundirla y corromperla. Amén. Y así se ha pasado. Este verso en algunas Biblias no está, no sé si en la tuya, en la suya está. Gloria a Dios por eso, en la mía también. Pero hay otra Biblia de esas modernas, nueva versión internacional, como poco le ponen una nota, dice, este verso es dudoso, porque no aparece en las mejores referencias, las mejores definidas por los asalariados de las Sociedades Bíblicas Unidas y de la Sociedad Bíblica Stuttgartense de allá de Alemania, que lo que buscan es esto. Son iguales que Simón, esa es la simonía metida en las versiones de la Biblia. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Pero gloria a Dios, en su Biblia y en la mía está, como debe estar. ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tú has creído en Cristo Jesús, puedes. ¿Por qué Felipe le mandó esta aclaración? Hermano, porque los judíos se bautizaban también. Este varón se tuvo que haber bautizado según el rito judío, que simbolizaba un arrepentimiento en el corazón y una humillación y sometimiento a Jehová Dios. De estos baños rituales para
bautizarse, estaban por montones en Jerusalén, en todos sitios. De hecho, donde Pedro predicó el mensaje ahí en Pentecostés, tuvo que haber sido frente a las escalinatas, donde la gente se lavaba y subía a la escalinata. Allí que estaba el montón de gente. Todos ellos dándose un lavado antes de subir, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Este varón etíope tuvo que haber sido sometido seguramente al bautismo ritual judío. Pero aquí, cuando entendió el evangelio, dice, ahora es que yo voy a ser de Dios de verdad. Y por eso fue que dijo, hay agua allí, un oasis. Y tradicionalmente hay un oasis que se llama así mismo, ¿verdad? El oasis del etíope. No sabemos si será ese o no, pero lo más probable, porque tampoco es que hay uno en cada lado de la orilla. Aquello es uno allá y otro llegando a la costa del mar, entendemos que es el de más acá. Y hay gente supersticiosa que va allí, y entonces allí tienen de todo. Que si la Biblia que leyó el etíope, que si tienen todas esas cosas, a lo mejor no sé si le venden un cantito de la madera del cajo del etíope y todas esas cosas, pero siempre hay superstición, hermano. Entonces hay gente que va a bautizarse donde se bautizó el etíope. Esa agua no tiene nada especial, ni el área tampoco. Es más, esa área no le gustaba a nadie, por eso es que nadie vivía allí. Esa área tenía todo lo menos posible que de especial, ¿verdad? Nada tenía especial el agua, nada el paraje. Lo único especial que había era que había un varón que quería conocer a Cristo y otro que vino a predicárselo. Y de momento, mira, hay agua ahí, ¿me puedo bautizar? Y Felipe le dijo, si tú has creído en Cristo, pues claro que te puedes bautizar. Y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo cual quiere decir, yo conocía a Dios, o decía conocer a Dios, pero ahora le conozco de verdad, por ahora lo conocí a través de su Hijo. Dice, nadie puede conocer al Padre, solamente aquel a quien su Hijo se lo quiera revelar. Cristo mismo lo decía. Así que nadie puede conocer a Jehová Dios a menos que haya conocido a Cristo. Y ahí está seguro y dice, ay, ahora sí, ahora yo entiendo Isaías entero de quién es que me estaba hablando allí. Conoció al Señor, al verdadero Señor Jesucristo, y se bautizó. Dice, y mandó a parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó, míralo ahí. Amén. Yo no sé si el eunuco se veía así como se ve ahí, ¿verdad? Pero lo ilustran así. A lo mejor era otra persona que era bien espigada, grande o algo, pero anyway. Bautizaron al eunuco porque el eunuco voluntariamente lo quiso. Esto nos ilustra también algo, ¿verdad? Que esto no es de que usted tan pronto abre los ojos en esta vida, lo van a bautizar y usted se hace tal y cual cosa. Eso es un error completo, ¿verdad? Pero hay personas que creen las cosas erróneas. Él decidió y él pidió bautizarse en obediencia al Cristo que recién había conocido. Amén. Ese es el contexto que vemos aquí. Dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Qué quiere decir esto? Pues el mismo Espíritu que le dijo que viniera, dice, ahora te vas. Y ahora te vas. Y el eunuco no le vio más. Y el eunuco siguió gozoso su camino, porque entendió que Dios le había venido a predicar a Cristo a través de este varón, conoció a Cristo y siguió contento. Hay una tradición, que es una tradición, un decir, que está documentado desde bien temprano en los escritos de lo que llaman los padres de la iglesia, que no son padres curas ni de esas cosas. Lo dicen los padres, son las generaciones, segundas, terceras y cuartas generaciones, algunos hasta quintas, después de los apóstoles. Por ejemplo, segunda generación después de los apóstoles, había un varón que se llamaba Juan Crisóstomo, ¿okay?, discípulo de Juan el apóstol, y así hubo muchos. Entonces los que fueron discípulos de esos, y esos, pero ya desde un punto dado, año 200, 300, se fue corrompiendo el evangelio por la apertura especialmente de Constantino el Grande, que declaró que el cristianismo, según él lo conocía, el primero que no era cristiano era él,
era la religión oficial de todo, del Estado, el gobierno romano, y se corrompió. Pero antes de eso, los padres de la iglesia, Ireneo de León y otros más, documentaban que el evangelio había llegado a Etiopía en gran manera, ¿ok? Desde las cortes hasta los, como digo, hasta los campesinos. Uno no sabe si fue, yo confío, ¿verdad?, que fue este varón que llegó allí, un varón de influencia que llegó allí para que todo el mundo pudiera conocer a Cristo Jesús, como llegó José a Egipto, a influenciar con la gracia de Dios a Egipto completo, hermano, ¿va viendo? Eso hizo el Señor con este varón, que no se nos dice ni el nombre de este señor buena gente que vemos ahí retratado. No hacía falta. Amén. Felipe entonces se encontró en Azoto, en Asdod, que es la otra ciudad que quedaba cerquita de allí, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, y allí fue que se quedó. Allí se casó y allí tuvo 4 hijas que predicaban a Cristo también. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero para que usted vea cómo el Señor se encarga de que si usted quiere conocer a Dios, que me escuche, si usted quiere conocer a Cristo Jesús, el Señor le va a proveer todo lo que usted necesita para conocer. El Señor no se esconde, el Evangelio no es misterioso, aquí no hay nada que no haya sido revelado. Ahora, el Señor a través de su Espíritu le permite que usted pueda comprender el Evangelio, porque si no es por el Espíritu usted no lo puede comprender. Comprender en el sentido de entenderlo y creerlo. Amén. La fe que usted necesita para creerle a Cristo se la da el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que usted pueda creer. Figúrese que es como si que le dan una yompeada de fe, porque usted no la tiene. Usted podrá tener algún conocimiento o algo, pero eso no le vale de nada. Amén. Cuando usted viene a Cristo, el Señor le da fe para que usted pueda creer en Cristo. Hasta eso le tiene que dar al Señor, se le tiene que prestar, porque ni eso usted tiene. Amén. Y esa es la actitud correcta de venir a Cristo. El etíope fue sumiso para conocer a Cristo y Felipe fue sumiso para que el Espíritu se moviera a través de él. Imagínense que le hubiera pensado, pero yo soy diácono, ¿qué hago aquí? Mira, pero ¿no crees que es hora de que enviarme para abajo, para allá, para ese boquete? ¿Por qué no me envía para Jerusalén otra vez? ¿No será para allá que quiere que vaya? Yo soy de Jerusalén, que yo hago acá. Para predicarle a un extranjero, a uno. ¿Ves? Si empezamos a darle lugar a la carne, hermano, las cosas no suceden. ¿Está bien? Y este es verdaderamente el propósito que Dios tiene con nosotros. Es bien importante que nosotros vemos en este pasaje, hermano. Uno diría, es sencillito. Felipe estaba allá arriba, Dios lo mandó abajo a predicarle al gordito se convirtió, se fueron cada cual por su camino. Si lo leyéramos así, se nos va el 95% de lo que el Señor nos está diciendo ahí. Mire, cosas importantes. El obrero que Dios usa, yo presumiendo que todos aquí queremos que Dios nos use. El obrero que Dios usa es manso y humilde. La Biblia dice, no es contencioso. Cuando el Señor mandó Pablo, a través de Pablo, le recomendó a Timoteo, ¿verdad?, cómo deberían ser los diáconos y los pastores, le dijo que no sea pendenciero ni sea contencioso. No quiere decir que entonces los contenciosos pueden ser los hermanos que no son pastores, no quiere decir eso. Está diciendo que así es que deben ser todos, hermanos, siempre lo hemos predicado así, amén. El siervo de Dios no puede ser contencioso, porque la contención no predica a Cristo. La contención es una luz abierta al corazón fatulo que la persona tiene. La contención y la soberbia lo que hacen es que anulan la gracia de Dios que debe fluir a través de ti, hermano. ¿Ven? El obrero de Dios no pone su agenda. Felipe no puso su agenda. Felipe no tenía agenda, era donde Dios lo mandara. Sino va según Dios le mueve. Amén. Y como Dios le mueve. Eso no quiere decir que usted no tenga planes en su vida. Felipe tenía planes. Pero cuando el Señor decía, ahora el plan tuyo cambió de esta forma, pues cambió de esa forma, hermano. Hay que estar
conectado con el Señor. ¿Cómo uno se mantiene conectado con el Señor? Haciendo su voluntad, agradándole, no contristando al Espíritu, sino siendo obediente al Señor, santificándose. Amén. Y el Señor cada día le hablará más de esta forma, directamente, para que usted haga su voluntad. Amén. Segundo, el obrero cristiano no se deja llevar por los números. O sea, a una persona le voy a predicar. No, tan lejos allá. ¿Para qué me hace ahí? No. Sino por el Espíritu Santo, hermano. Es todo bien sencillo. Como dice el Salmo, acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. Que eras que casi rima con eso, ¿verdad? No lo voy a decir, porque dice que el pastor está diciendo unas palabras que se pueden decir por aquí en vivo. Pero así lo pienso yo. Esa es una estrofa que es para mí nada más. Entonces uno dice, ese es el lugar correcto donde yo debo estar. Salmo 40, si quiere ir un poco más fino. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y por fin me atendió, dice el salmista. Y me hizo sacar del lodo cenagoso, del babote podrido lleno de caca donde yo estaba. Me sacó, me limpió, y hoy conocemos con la sangre de Cristo, y me puso sobre la peña que es Cristo, y enderezó mis pasos. Entonces, cuando usted tiene eso en mente, dice, donde quiera el Señor me mande, donde quiera que yo esté puesto, en mi trabajo, en mi casa, en mi vecindario, yo tengo que estar dando buen testimonio del Señor Jesús. No tiene nada que ver con números, sino como el Señor nos lleva. Cuando alguien tiene sed de Dios, otra cosa importante, como el eunuco, el Señor se encarga de saciar esa sed. Amén. Amén. El Señor se encarga de que la persona escuche. Pero con nosotros fue así. ¿Cómo usted llegó a conocer a Cristo Jesús? ¿Cómo usted llegó a conocer a Cristo Jesús? Porque el Señor puso el anhelo en su corazón y hubo alguien que le predicara a Cristo Jesús. Quizás no será tan espectacular como lo que vimos aquí, pero no deja de ser espectacular porque se salvó al insalvable cuando usted conoció a Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera que hubiera sido tan emocionante como aquí, pero piense lo emocionante que fue salvarse usted. Dicen, allá va, este infeliz, ya está condenado, según dice Juan 3, ya está condenado y va a la velocidad de la luz para el lago de fuego. De momento, ¡ja! Apareció la gracia de Dios y lo salvó. ¿Qué más emocionante que eso, hermano? Cuarto punto. No hay salvación sin fe en Jesús. Este varón creía en Jehová Dios, pero no había conocido a Jesús. ¿Va entendiendo? No hay fe en Jesús sin la palabra de Dios. ¿Va entendiendo, verdad? No es suficiente con conocer a Jehová Dios. Hay un montón de grupos por ahí que van de casa en casa diciendo que son testigos de Jehová. Y eso es mentira del diablo. Si fueran testigos de Jehová, serían testigos de Cristo en todo caso. Porque Jehová se hizo hombre y se llamó Cristo Jesús. ¿Cómo tú vas a decir que eso no sucedió? Es una blasfemia contra la palabra de Dios. Por eso es que ellos la han cambiado a tutiplén y le llaman la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. No son ni sagradas ni del Nuevo Mundo, ninguna de las dos. Y quieren confundir las cosas, quieren tapar el cielo con la mano. ¿Okay? Si en Jesús no hay salvación y no podemos conocer a Jesús para salvación, si no vamos por la palabra de Dios. Por eso es que ese varón venía leyendo la palabra, no la entendía, y a través del Espíritu Santo, obrando en Felipe, él la pudo entender. Amén. Si usted quiere conocer a Cristo, es a través de la Escritura, no es a través de la cancionzura, es a través de la Escritura. Amén. No es a través del drama, es a través de la Escritura. Amén. No es la peliculura, es a través de la Escritura. Si no tenemos la Escritura, no podemos conocer a Cristo Jesús. Por más bíblicas que sean todas esas juras que le dije. Importante. La palabra, este es importantísimo también. La palabra de Dios se predica con la boca y con nuestra vida, con las dos a la vez.
Hay personas que dicen predicarla con la boca y con la vida no se dan cuenta que le echan por el chorro. Sí sabe, ¿verdad? Imagínate que hubiera ido allí Felipe el Arrogante a predicarle el evangelio a este varón. Lo primero es que no hubiera ido. O si hubiera ido con las... ¿Te acuerdas, Jonás, verdad? Ay, qué malo que tenía que ser yo. Mira aquí. Yo le voy a hablar un ratito y me voy. La persona que piensa así se le olvida de dónde Cristo lo sacó. Si es que Cristo lo sacó de algún sitio. A lo mejor fue que se lo aprendió como se aprenden las cosas de memoria a la gente. Porque hay gente que se aprenden las cosas de memoria y no es que han conocido a Cristo. Porque los coritos y los versos bíblicos se lo aprende cualquiera, hermano. Usted ha conocido estos cuentos, gente, se crió en la iglesia. Eso no es criarse en la iglesia. ¿Está bien? Es conocer a Cristo Jesús. Cosas bien diferentes. Si usted quiere ser un predicador de Cristo, un testigo de Cristo, usted tiene que tener un testimonio que hable que lo que usted está diciendo es verdad. Amén. Porque la primera evidencia de que Cristo transforma, ¿sabe quién es? Es usted. La primera evidencia de que Felipe tenía la verdad era Felipe mismo. Amén. Y estoy seguro que el eunuco lo vio claramente porque el mismo Espíritu se lo revelaba. Amén. Tenemos que ser así, que a través de nuestro testimonio, el Espíritu puede usar nuestro testimonio para confirmar la verdad del evangelio que tú estás predicando con tu boca. Amén. La verdad de Dios también, o sea, su palabra, se predica con autoridad, pero con mansedumbre y temor de Dios. Tener autoridad, Cristo decía, y se admiraban de su doctrina, decían, cuando oían predicar a Cristo, porque les predicaba como el que tiene autoridad, y no como los escribas, que los escribas predicaban, mandaba a decir. Aquí dice esto. El Señor le decía, dice la palabra de Dios, Él mismo, la palabra de Dios. Les predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero a la misma vez Él mismo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La autoridad no es ser malcriado. La autoridad es decir las cosas firmes, pero evidenciar que la gracia de Dios está encima de uno. Amén. Importante eso también. La palabra de Dios no se puede entender a menos que el Espíritu Santo nos la interprete. Por eso es que este varón venía leyendo y él no tenía el Espíritu Santo, no había conocido a Cristo, pues no podía comprender. Le decía, ¿de quién está hablando aquí? ¿Es el profeta llorando por él mismo o que está hablando de otra persona? No sabía ni de quién estaba hablando, hasta que a través del Espíritu Santo comprendió la palabra. Importante esto también, hermano. La Biblia entera habla del Señor Jesús, no solo el Nuevo Testamento. ¿Cómo conoció este varón a Cristo? A través del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. ¿Okay? Así que si alguien le viene y le dice, no, que ahora yo yo no soy veterotestamentario. Y te dice, wow, es una palabra de domingo. Veterotestamentario quiere decir el testamento anterior. Yo soy neotestamentario, una iglesia neotestamentaria fundamental, independiente. Y usted dice, wow, eso suena tan importante, ¿verdad que sí? Pero son necedades, ¿sabe qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que toda la Escritura es útil para enseñar. Amén. Usted vio cuando estábamos terminando el Apocalipsis el martes pasado, que lo que el Señor está diciendo es que Él está haciendo nuevas todas las cosas, como dijo Cristo Jesús. Está lo que empezó en el Génesis. Imagínate, si yo cogiera y cortara Génesis y lo botara, porque es Antiguo Testamento, pues no podría confirmar que el Señor hizo la creación, el hombre la dañó y ahora Él va a venir a hacer cielos nuevos y tierra nueva en los cuales vamos a orar la justicia. Pues yo tengo que usar el Antiguo Testamento también. Amén. No está puesto ahí de adorno porque hay que hacer hueco para que la Biblia sea gorda. No, hermano, es porque hace falta que usted considere todo el Evangelio, todas las buenas noticias de salvación. Penúltimo, dice, haber creído en el Señor Jesucristo, hermano, es el único requisito para el bautismo. ¿Se lo vio? El bautismo es un acto de obediencia para aquellos que Cristo ha salvado. Usted quiere ser obediente al Señor, el Señor le mandó a bautizarse, usted se bautiza. Tenemos unos bautizos pendientes aquí. Tan pronto ahora abran los parques, vamos para allá. ¿Okay? Estamos para allá pautando, si Dios quiere, como para septiembre, que pensamos que debe estar todo wide open y podemos hacer esa fiesta para el Señor allí. Amén. En obediencia al Señor. Y por último,
Allí vamos. Por último, cuando somos fieles al Señor, Él se encarga de bendecir nuestra vida y la de nuestra familia. ¿Por qué decimos esto? Porque más adelante vamos a ver cómo Dios le dio una familia de fe a Felipe. Amén. Y Felipe tenía a su familia sirviendo al Señor. Amén. Porque el Señor le da esa bendición como una corona. Amén. Para usted. Amén. Pero tenemos que enfocarnos en esto, hermano. La palabra de Dios se predica con la boca y con nuestra vida. Con las dos siempre, para que no haya contradicción. ¿Ok? Sí sabe lo que es contradicción, ¿verdad? Que usted diga una cosa con la boca y haga otra cosa con el cuerpo. Lo más triste de eso es que hay personas que piensan que la gente no se da cuenta. Y eso es de lo que primero la gente se da cuenta, incluyendo tu familia, tus hijos, todo el mundo. Cuando no hay integridad, ¿qué es lo que quiere decir esto? Todo el mundo se da cuenta. Primero que se da cuenta es el diablo y se aprovecha de eso. Por eso es que es importante, hermano, mirarnos, ¿verdad?, a la luz del testimonio de Felipe. Amén. Y gloria a Dios que tenemos la bendición de haber conocido al Señor y persistir en tener un buen testimonio. Amén. Por eso es el título de lo que estábamos viendo hoy, predicando el Evangelio con la boca y con la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. En el nombre de Jesús. Pues mire, la semana que viene, mire este pobre infeliz. ¿Quién usted cree que es ese? Saulo de Tarso, la Malta india de aquellos tiempos. Porque no había nada que él no supiera, era la más que sabía. Ese bandido fue el que aprobó que mataran a Esteban. Fue el que autorizó que mandaran a Esteban. Y con toda probabilidad fue el que choteó a Esteban para que lo enjuiciaran y lo llevaran allí. Este bandido. Pues ese bandido, que a los ojos de muchas personas no merecía salvarse, pues Dios lo iba a salvar. Amén. A este varón. Y Dios le iba a decir a los que decían, ¡oh!, que dicen que se salvó, ¿quién? Yo lo dudo, que ese bandido se va a salvar, ese está engañando para agajarnos, dirían los cristianos. Y Dios le dijo a Ananías, no tengas temor, llámalo y ve donde él, en Damasco, porque instrumento escogido me es este. Y mire lo otro que dice, y yo le voy a enseñar cuánto él va a tener que sufrir por mi nombre. ¿Okay? Para que usted vea. O sea, y eso de sufrir suena, ay, yo no vine a este mundo a sufrir. Los apóstoles no pensaban así. ¿Usted se acuerda la pela que le dieron en los capítulos anteriores? Y ellos estarían contentos de que a ellos les hubieran dado la pela en el nombre del Señor Jesús. Amén. De que le hubieran hecho pasar esa vergüenza por predicar el Evangelio. ¿Va viendo? Es la mentalidad que hay que tener, hermano, en el nombre de Jesús. Así que la semana que viene, capítulo 9, dice conversión de Saulo. Y usted ve que habla de ella en el capítulo 22 y capítulo 26, porque Saulo da el testimonio de él más adelante, hermano. Queriendo decir, ¿usted sabe por qué yo sé que Cristo salva a todo el mundo? ¿Qué quiere? Porque si Él me salvó a mí, lo puede salvar a usted. Amén. En nombre de Jesús. Así que, hermano, para la semana que viene, en nombre de Jesús, recuerde que este martes estamos aquí para el estudio bíblico. El hermano Jay nos va a traer el estudio bíblico. Amén, hermano. Así que no se lo pierda. Vamos a estar de pie, hermano, en nombre de Jesús. El Señor es bueno, hermano. Aquí estamos. Vamos a orar, hermanito querido. Oramos en nombre del Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos esta bendición de podernos congregar y estar todos juntos en tu casa. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de cantarte alabanza y de poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, por toda ella. Gracias por esa bendición, porque también estamos con los hermanos aquí. Gracias por tus bendiciones, mi Señor. Te pedimos ahora que
esta palabra caiga en el corazón, Señor, específicamente de aquel que no te ha conocido. Podría ser en aquel de que ha pensado que te ha conocido, pero te pido, Señor, que por tu misericordia tú te reveles a sus vidas también. Y aquellos que no han sido salvos aún, que sean salvos por tu palabra, Padre Santo. Aquellos, Señor, que ya tú nos has salvado, te pedimos, Señor, que nos miremos en el ejemplo de servicio de Felipe y que podamos, Padre Santo, conocerte a cabalidad, como tú has mandado en la Escritura, mi Señor Jesús. Y que nos dispongamos, Señor, a servirte de corazón, en humildad, en mansedumbre, y mostrando, Señor, las virtudes de tu Hijo Jesús, para que todos puedan creer que nos enviaste, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por esa bendición, y te pido que esa bendición prevalezca, Señor, en todos los que nos han escuchado. Padre, nuevamente, gracias por permitirnos congregarnos hoy. Tráenos de vuelta este martes también, Señor, para que podamos, Señor, reconsiderar nuevamente tu palabra junto a los hermanos en armonía. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu bendición sobre toda la iglesia, los que ya estuvimos aquí, los que no han estado aún, pero sé que pronto estarán con nosotros, mi Señor, y los que nos escuchan remotamente. Bendícelos. Aquellos hermanos que quisieron estar y no pudieron estar, también bendíceles, mi Señor, y que les podamos ver este martes. Gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias y ahora te pedimos que nos lleves con bien cuando salgamos, que podamos llegar tranquilos a nuestras casas, y bendícenos, Señor, en el resto de este día, que podamos descansar, Señor, en este día y contemplar lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios me les bendiga, amén. Hermanito James. Hermano James tiene una palabra. Ajá. Ajá. Ok. ¿Puede ir allí? Ok. Sí, Chavalillo algo, me acuerdo que sí, el de la Guada. Sí, y en el Palacio de Mayagüez. El Palacio de Mayagüez, ok, muy bien. Frente al colegio por allí. Sí. Esa es la definitiva, exacto. No la rápida, la rápida es la serológica esa que no, que puede tener error. Que casi como un DNA, que eso. Como si fuera un DNA lo que te hacen prácticamente. Te hacen una primero y si me meten un Q-tip así de largo hasta acá y sacan. Es rapidita, sí. Pero los resultados se demoran unos días. Hermanos, Dios me les bendiga. En el nombre de Jesús.